La ayuda humanitaria, como la califica el general de división Ronald Hurtado, jefe de la región militar BRAE, al señor Elocario y su familia, se ha dado pese a que para el ejército, lo ocurrido con la señora Elena pasó cuando miembros de Sendero Luminoso hostigaban con disparos hacia la base. Hubo un hostigamiento a la base de Cochabamba en la noche, a eso de las 21 horas, 21, 21 y 30 horas. Entonces, luego de ese hostigamiento que hubo hacia la gente, como estaba en alerta y de acuerdo a esta situación, llevó a cabo también disparos. Entonces, hubo disparos de un mando, llamemos así, de los que estaban hostigando, y hubo una respuesta de nosotros. Es mentira, porque ellos toda la vida con eso quieren salvar su vida, pe. O sea que ellos prácticamente con eso quieren salvar todo, para ellos cualquier cosa que pase es hostigando a la base, están hostigando a la base, todo eso hablan, eso toda la vida son ellos de eso. Desde 1989, cuando se instaló la base militar en Cochabamba Grande, no es raro para los pobladores del lugar escuchar disparos a lo largo del día. El 9 de febrero, día en que doña Elena fue herida, los disparos se escuchaban como siempre. ¿De dónde habrá salido la bala que impactó en el cuello de la señora Elena? Si estamos en posibilidad de hacerlo y ayudarla, nosotros con todo gusto, pero que no se entienda de que lo hacemos por una responsabilidad del ejército en este caso. Lo cierto es que esta no es la primera vez que la presencia del personal militar en la base de Cochabamba Grande causa molestia en los pobladores. Las autoridades del centro poblado han hecho oficial sus quejas a la comandancia de la región Junín por abigeato agravado de sus ganados y violación a una pobladora. Ellos toda la vida que hacen su tiro es a respetar a nadie. Encima los niños están tirando todos sus tiros, lo que pasa ellos bajan al pueblo mediodía, así lucha que mandan nomás sus balaceres, como debe ser, se riegan todo. Porque nosotros para hacer tiro, para hacer nuestras prácticas, tenemos que tomar todas las medidas de seguridad. Tal vez pueden escuchar, ¿no es cierto? Pueden escuchar, pero que eso implique un riesgo para la población en absoluto. El dinero que don Elocario había ahorrado por su trabajo en las chacras de su comunidad ya se terminó, porque el SIS no le cubre más que algunos medicamentos del tratamiento de su esposa. Lo único que le da satisfacción es que hoy, después de más de 3 semanas de espera, su esposa ya fue operada. Este es solo el principio de un largo camino en que el final parece aún lejano. Creo que sería bueno que el ejército, a través del general Ronald Hurtado, recapacite en su posición. Por una razón muy simple, sí tienen responsabilidad en este caso. Consulten con sus abogados. No estoy hablando de una responsabilidad dolosa, no es que intencionalmente quisieron causarle daño a esta mujer. Hay una responsabilidad civil por el daño causado que merece una reparación. Y también hay una responsabilidad culposa, es decir, no intencional, pero que ha causado un daño aún cuando las balas hubiesen sido producto de un fuego cruzado entre Sendero Luminoso y el ejército. Sendero Luminoso, la subversión, está atacando a una base. Los pobladores estaban ahí mucho antes. La base está para darles protección, no para poner en riesgo sus vidas. Y eso hay que tenerlo en consideración. El Estado peruano y el ejército que lo representa en la zona tiene la obligación de atender la salud de las personas que quedan heridas por causa de estos hechos. Esas son las normas que hay en nuestro país. El señor Ronald Hurtado, general del ejército peruano, no puede decir que por caridad, por humanidad, por hacerle un favor a la señora, la han trasladado. Esa es su obligación. No hay ninguna caridad. La señora ha sido víctima o del fuego cruzado o de una bala perdida. En los dos casos corresponde al Estado atenderla, sea cual sea su situación, crítica o no crítica, tenían que atenderla. Lo han hecho, pero no han completado el tratamiento. Y en segundo lugar, ya por una cuestión
simplemente de estrategia en la lucha contra la subversión. La población tiene que estar satisfecha con el trabajo de la base. No puede estar insatisfecha, porque no se gana a la población para la lucha contra el narcotráfico y la subversión, que es el único aliado que puede ayudar al ejército y a la policía a vencer al enemigo, como se ha probado tantas veces. Por favor, señor ministro de Defensa, si puede hacer algo por esta señora, es un caso emblemático que puede estar reproduciéndose en otros lugares, y algo por mejorar el clima social en el BRAE, pues sería muy bueno. La verdad que sí. Ustedes han visto, esto no es un invento, no es una exageración. La señora la bala le entra por acá, le destroza la boca, gracias a Dios está viva, podría estar muerta, es casi un milagro, pero necesita completar su tratamiento y eso es obligación del Estado. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Y vamos con la nota de Daniel Llovera, que ha hecho un trabajo muy especial durante toda esta semana al haber estado en Ecuador y conversado sobre la situación de los ecuatorianos y lo que sucede ahí en materia de libertad de prensa y derechos humanos. Esta noche el presidente Correa ha dado una conferencia magistral en materia de derechos humanos, en materia del sistema interamericano de derechos humanos en Chiclayo, pero desde Ecuador nos cuentan cómo se producen cotidianamente violaciones de los derechos de las minorías que llevaron a Correa al poder y que no son parte hoy de su gobierno. Veamos. Se agudizó las cosas. Ahorita mismo denuncia eso. Hace opinión pública nacional. Ya hay un herido, La particular visión que tiene de los derechos humanos el presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, fue expuesta esta tarde en la Universidad Particular de Chiclayo, a donde fue invitado para disertar sobre uno de los asuntos que en su país es muy discutido. Tenemos enemigos comunes: la inequidad, la injusticia, la pobreza, el subdesarrollo, la pretensión de dominarnos desde el extranjero. Creo que en Ecuador estamos en un momento de inflexión porque tenemos una aplicación autoritaria de la ley. No hay una aplicación democrática de la ley en general. Se suma la prepotencia, la forma de actuar del presidente, que lo hemos dicho en varias ocasiones, que estamos en una dictadura camuflada de democracia. En Ecuador no solo los periodistas son objeto de los juicios y los interminables ataques verbales del presidente Rafael Correa. También son objeto de la constante demostración de fuerza del jefe de Estado ecuatoriano, los dirigentes sociales que se oponen a sus políticas y a sus decisiones. Escúchenme bien, el presidente de la República no es solo jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. El discurso político es sumamente radical, es un discurso del cual no puede salir el presidente. A todas sus cadenas, las sabatinas, están destinadas a incrementar la polarización. No puede salir de la polarización, no puede generar un sistema de concertación. No sé si el Perú conoce que en el Ecuador hay 200 dirigentes sociales, sindicales, indígenas, acusados de terrorismo o desacato por parar una vía, por protestar. En efecto, más de 200 dirigentes sociales, sindicales e indígenas que participaron en diversas movilizaciones relacionadas sobre todo al problema del agua han sido denunciados por el régimen de Rafael Correa bajo los cargos de terrorismo. A ellos y a varios políticos de la izquierda ecuatoriana les dedica, igual que a los periodistas, sus usuales críticas en el espacio Enlace Ciudadano. Ello pese a que en el año 2007 Correa fue el candidato que recogió esas demandas indígenas y sociales.
Por ejemplo, una de las cosas que no se logró de parte del movimiento indígena poner en la Constitución es de que se les consulte previamente a los pueblos en temas que afecten a su territorio, a su forma de vida, y que esta consulta sea vinculante para la toma de decisiones. Eso no lo logramos y empezamos ahí a advertir de que Correa realmente no estaba comprometido al 100% como pensábamos al inicio. Evidentemente hay una distancia en el discurso que llega con el que llega en el 2007, el presidente del gobierno de lo que vemos 5 años después. Digamos que prácticamente no hay sector social organizado en este momento que permanezca en el gobierno o permanezca simpatizando con el gobierno. Pero en las organizaciones históricas, los movimientos sociales históricos, todos están, digamos, en este momento en la oposición al gobierno. Nosotros, como veremos aquí, usted no mande nuestra raza, mandamos nosotros. Eso dice un Schwartz, un pseudo dirigente. Ahí está el problema. No es la ley de agua, no es la minería. Es que hay ciertos dirigentes Schwartz que quieren hacer un Estado dentro del Estado. Los indígenas, hoy la principal fuerza política y social de oposición del Ecuador, vienen impulsando una gran marcha del interior del país hacia Quito, que empezará el 8 de marzo y culminará el 22 del mismo mes. Atrás quedaron los días en que Correa asumió la presidencia de su país con el espaldarazo de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. Veíamos que la estructura económica, la matriz productiva del país no cambiaba, entonces no tenía sentido de pensar de que esos cambios no eran profundos como se esperaba, sino simplemente un discurso, un maquillaje que con artículos muy livianos que pretendían decir que se iba a un cambio. Entonces las organizaciones, la sociedad, el movimiento indígena, los campesinos se organizan y se movilizan. Sacar el petróleo, el oro, el agua, así matándonos entre hermanos. Diana Atamaint, dirigente de la CONAIE y legisladora por el movimiento Pachacutic, recuerda que tras una serie de desacuerdos entre los pueblos indígenas y el gobierno por proyectos mineros en territorio amazónico shuar, hubo protestas que fueron enfrentadas con violencia por la policía. Ese día murió de un balazo el líder indígena Bosco Huizum. Clarito que se sepa quién asesinó al hermano Bosco Huizum. Clarito que se sepa. Los que llevaron las carabinas, los que hicieron llamar a la violencia. Esos son los asesinos, compañeros. Que no le echen la culpa a la policía que fue desarmada. Después de la violencia, una delegación shuar tuvo este encuentro con el presidente Correa en la sede del gobierno ecuatoriano. Pero el diálogo se desarrolló de esta forma. El minimizar al movimiento indígena es decir en la nación que no existimos nacionalidades indígenas. El decir que somos un porcentaje del 0.2% es decir que en la nación ecuatoriana no hay pueblos y nacionalidades indígenas y es negar la plurinacionalidad. Marlo, si me permites, dame una prerrogativa como presidente de la República. Ir puntualizando porque yo escucho demasiadas mentiras que mejor es corregirlas de paso. ¿Me puede decir quién fue el estúpido que dijo que eran 0.2%? El 2%. ¿Me puede decir quién fue el estúpido que dijo que eran el 2%? Usted, señor presidente. Tú tienes el video donde yo digo eso. Usted ha dicho textualmente ese porcentaje de la... Y sacaron 2% en última elección y quieren imponer su plan de gobierno. Los que ganamos las elecciones... A ver, señorita, o me deja hablar, pues, o no podemos continuar. El movimiento indígena aún mantiene convocado la movilización a nivel nacional. No es la primera vez que el presidente Correa acusa al movimiento indígena, a los campesinos, a la sociedad organizada, de que es para desestabilizar al gobierno, de que son movilizaciones que por incidencia inclusive de la CIA, nos ha dicho a nosotros, de la CIA, así es, nunca lo ha demostrado. Lo exigimos a él de que empiece un proceso de investigación de por qué lo dijo eso, inclusive fue en un encuentro de presidentes que se hizo en Otavalo, donde también hubo la represión y
se acusó a dirigentes, altos dirigentes del movimiento indígena de sabotadores y terroristas.